Necesitamos 4 tientos. Lo voy a mostrar en color porque es una trenza que tiene un poquito de dificultad, pero una vez que la hagan van a ver que no van a tener ningún problema para hacerla. Para comenzar vamos a armar un cuadrado, cruzando los tientos de manera que todos queden entrecruzados entre sí, formando un cuadrado. Si hace falta, repitan este paso hasta que tengan el cuadrado igual al mío. Una vez que formamos este cuadradito, vamos a empezar a tejer. El celeste va a pasar por detrás entre el amarillo y el rojo y va a cubrir al rojo. Luego el amarillo va a pasar por detrás, va a entrar entre el verde y el celeste y cubre al celeste. Vamos a repetir el movimiento siempre con el tiento que esté más arriba. El verde da la vuelta, pasa entre los dos primeros y cubre al amarillo. Ahora el rojo da la vuelta, pasa entre los dos primeros y cubre al verde. Parece un poco difícil, pero una vez que le agarren la mano van a ver que es muy fácil de hacer. Siempre el movimiento es el mismo. El que está más arriba es el que pega la vuelta por detrás, pasa entre los dos primeros y cubre al que está en el centro. Y así vamos a seguir tejiendo hasta el final. Damos la vuelta, cubrimos al del centro. Ahora con el rojo pasamos por atrás y cubrimos al del centro. Siempre pasa entre los dos primeros. Miren, da la vuelta, cubre al del centro. Ahí vemos más de cerca cómo se ve. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con los tientos del cuero. Los vamos a atar al tornillito en este caso y vamos a comenzar a trenzar. Lo primero que vamos a hacer entonces es armar el cuadradito de la misma forma que lo hicimos con los tientos de colores. Una vez que comencemos, el movimiento que vamos a hacer es el mismo que hicimos con los tientos de colores, pasando por detrás, entre los dos primeros y por arriba del medio. Este tipo de movimiento de pasar por detrás es lo que va a generar la forma redondita de la trenza. ¿Por qué? Porque aunque no lo veamos, vamos a estar trenzando tanto adelante como atrás. Si lo van haciendo y la giran un poquito, van a observar cómo se está trenzando tanto por delante como por detrás. Para recordar entonces el movimiento era la tira que está más alta, da la vuelta, pasa entre las dos y cruza la que está en el medio. Ahora le toca a la otra, da la vuelta, pasa entre las dos y va a cruzar sobre la del medio. Vamos a seguir trenzando entonces así hasta llegar al final. Siempre con el mismo movimiento. Y siempre recuerden que la tira que pega la vuelta es la que quedó más arriba. Así nunca se van a confundir. Si les llega a pasar que se confunden o no saben por dónde seguir, no hay problema. Desarman un poquito, vuelven para atrás hasta que encuentren la posición y siguen trenzando. Bien, seguiremos trenzando hasta llegar al final. En otra clase les voy a mostrar cómo pueden armar un final de esta trenza, ya sea para cerrarla o para formar un rulito
por el cual podrían, por ejemplo, agarrar una manija. Así nos quedó terminada. Repasando, el tiento 1 va a pasar por detrás entre el 4 y el 3 y va a cubrir el 3. Lo mismo a la inversa y seguimos así.